Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí en el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Bueno, quiero iniciar esta lectura agradeciendo, listo, todo lo que hemos recibido, todo lo que viene para nosotros nuevamente, porque la verdad es que viene algo espectacular para ti, mi querido, mi querida Leo. Esta es una lectura intuitiva. Quiero que te conectes ya mismo con tus guías espirituales porque vamos a hablar de economía para los solteritos también y para las parejitas. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartitas el día de hoy para ti. Te quiero muchísimo, Leo. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te dicen que vas a tener claridad mental, la suficiente claridad mental para tomar cierta decisión y va a ser lo correcto para ti, y eso va a ser el inicio de algo nuevo, de algo totalmente diferente, muy positivo para tu vida. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo tengo éxito, o escribe hecho está. También podría ser hacia esa orientación. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy para economía, para solteros y para parejitas. Vamos a comenzar con la economía. Quiero que pienses en esa situación, ya sea de trabajo, estudio o de tu inversión, ¿ya? También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, tienes que abrir muy bien los ojos, muy bien los oídos, porque hay una situación bastante complicada en esta situación de tu economía, estudio o trabajo. Hay personas que tú quieres, que tú estimas mucho, que te están llevando tal vez por un mal camino y que te están poniendo a dudar. Te están, inclusive diría yo, te están manipulando a ti emocionalmente para que tomes ciertas decisiones a favor de una persona o de unas personas o de cierta situación que te va a perjudicar aquí a ti mucho. En un futuro más bien cercano, este engaño se va a destapar. ¿Listo? Esta situación se va a destapar. Van a querer a ti destruirte en todo sentido, o sea, a toda costa en este aspecto de tu vida. ¿Listo? Me dicen las cartas que abras muy bien los ojos, muy bien los oídos. No pierdas la esperanza en seguir tú adelante. No te me vayas a desanimar. Cualquier cosa que te esté sucediendo, háblala con tus superiores. Y si es tu superior el que te está perjudicando, habla con su superior. Y si ya la cosa es muy grave, pues piensa bien si realmente vale la pena estar en un lugar que te va a traer tantos problemas, tantas dificultades. ¿Listo? Mira, este ángel me dice que esto no es de ahora, que esto viene ya sucediendo desde hace mucho tiempo, que te están perjudicando, que te están manipulando, pero que es momento de que ya mismo llegue la justicia. ¿Listo? Tú has llorado mucho, has batallado mucho por este aspecto de tu vida, pero finalmente llega la justicia para ti. Es algo muy positivo, que a pesar de que las cartas parecieran ser que no, que te anuncian cosas feas, negativas, pero también te anuncian que viene la justicia para ti. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo llega la justicia a mi vida, pero por favor no te me dejes pisotear, y si es necesario busca ayuda legal. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos. Vamos a ver qué me les sucede a ustedes en el día de hoy. Pueden estar pensando en ese problema o dificultad que ustedes tengan en este preciso momento, en este instante. Hay ciertas noticias que te han dicho. Las cartas me dicen que averigües bien si realmente eso que te han dicho, si es verdad, si es realidad, porque te podrían estar haciendo tomar decisiones bastante desacertadas para tu futuro. Bueno, si tú has estado como muy decaída por un amor que te dejó bastante aporreado o golpeado o golpeada, te dicen las cartas que ya toda esa racha va a pasar. ¿Listo? Esa situación va a pasar definitivamente. Vas a comenzar a olvidar a esa persona, mira las cosas de una manera totalmente diferente,
y avanzar, a crecer, en cuestiones emocionales, avanzar y a crecer. Bueno, vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Hay personas que a ti en cuestiones económicas o en cuestiones de trabajo, de estudio, como que te tienen demasiado oprimido, oprimida, hacen como que dependas de esas personas para tomar decisiones. Son personas que como que tienen un carácter muy fuerte, inclusive podría decir yo que les tienes miedo a estas personas. No, mi querido amigo y amiga, es un momento de que te sacudas, de que te espabiles y que hagas valer tus derechos. Sé fiel a eso que tú amas, a eso que tú quieres. No, o sea, que las otras personas quieran como que tú hagas lo que ellos dicen, lo que ellos deciden. No, definitivamente no. Espabilate, mi querido amigo y amiga, así sea papá, sea mamá, sean hermanos, sea novio, sea la persona que sea, pero no te me dejes manipular, porque es tu vida, son tus sueños, son tus proyectos los que están en juego. Bueno, y eres tú quien lo está viviendo, no es la otra persona. ¿Listo? Deja a esas personas de lado, egoístas y manipuladoras. Si dices, ay, es que yo no me puedo alejar de esa persona, sí, es posible, así sea familia, pero si te están perjudicando, hazlo. ¿Listo? Porque te tienen asfixiado, asfixiada, engañado de muchas maneras. Y si tú tomas la decisión de seguir ahí, bueno, si eres feliz ahí, bueno, yo no te puedo decir nada. Pero si no, si tú sientes que debes salir de ahí, hazlo. No temas, no tengas miedo. Haz como un plan de escape, así de sencillo. Listo, haz como un plan de escape. Di, bueno, ya para tal fecha, para tales días, yo me voy a ir de aquí, o voy a alejarme de estas personas, voy a conseguir mis recursos, no me voy a ir con las manos vacías. No, planea toda, pero planea tú solito, tú solita. ¿Listo? No le cuentes a todo el mundo qué es lo que vas a hacer. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo me libero y triunfo, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con las parejitas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, ya estés en contacto cero. También podría ser esta una lectura en espejo. Puedes nombrar a tu persona en voz alta, en voz baja, como tú quieras decidirlo. Así está bien. Lo importante es que decidas ya mismo pensar y conectar con esta persona. Al parecer en esta relación hay una persona bastante egoísta, una persona que solamente piensa en sí mismo, en sí misma, y que está manipulando a la otra persona. ¿Listo? Es una cuestión que inclusive es posible que haya traído problemas legales a uno de ustedes dos en toda esta situación. Tengan mucho cuidado. El exceso de confianza no es bueno. ¿Listo? Hay que confiar, pero también de una manera razonable, no de una manera que esté en peligro tu integridad, tu seguridad en todos los aspectos de tu vida. Bueno, también me dicen las cartas que en un futuro más bien cercano, mira, hay una infidelidad que se destapa. ¿Listo? Es muy claro esta situación de aquí. Estas cartas me hablan acerca de la infidelidad que se destapa. Hay una venda que se va a caer. ¿Listo? Porque hay una de las dos personas que cree que está cumpliendo todos los sueños, todos los anhelos, que cree que las cosas están bien, pero no. Inclusive pueden estar perdiendo, o sea, esta persona que está siendo engañada puede estar perdiendo su situación económica, puede estar perdiendo mucho dinero. Tengan mucho cuidado, ten mucho cuidado. ¿Va a llegar la justicia? Sí. ¿Listo? Llegará. Pero mira, te dicen que si es cuestiones de que tú estás con una pareja con la cual tienes patrimonio familiar, te dicen que te asesores. ¿Listo? Que te asesores, que si tienes negocios junto con tu pareja, asesórate. No tengas miedo. ¿Listo? No tengas miedo a salir de esta relación, no tengas miedo al cambio, porque va a ser mejor para ti, va a ser más positivo para ti. Bueno, mira, te dicen que cultives el amor propio, que tú tienes alrededor tuyo también personas que te quieren, que te pueden proteger, con las cuales tú puedas hablar. Tal vez la persona con la cual tú estás en este preciso momento es una persona que te tiene intimidado o intimidada, ¿no? O sea, no tengas miedo, ve y habla con alguien de mucha confianza tuya. ¿Listo? Esto, o sea, el hecho de que tú pienses terminar la relación, esto va a ser una conversación larga. ¿Listo? Esto va a ser como un problema largo, pero no tiene por qué ser así de esa manera. Hazlo a tu manera. ¿Listo?
Guíate por tu intuición, guíate por, busca asesoría legal si la necesitas, guíate, ¿listo? No le cuentes a esta persona lo que tú vayas a hacer, bueno, porque la verdad es una persona bastante egoísta y superficial que solamente piensa en sí mismo, ¿listo? Métete eso en tu cabeza. Tienes que pensar ahora en tu seguridad, en tu salud física, emocional, espiritual, económica, todo, ¿listo? ¿Tú has luchado mucho por esta relación? La verdad es que sí. Y cuando tú te decidas a dejar a esta persona que no te conviene para nada, hazlo radicalmente. Haz un compromiso contigo, pero no falles a esa palabra que vas a hacer contigo. Bueno, especialmente. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo tomo las mejores decisiones para mí, me amo, sano y avanzo. O escribe: hecho está, en los comentarios del video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis leones y mis leonas de fuego. Les mando un abrazo gigante. Vamos para adelante, ánimo. Yo sé que ustedes son unos guerreros y unas guerreras. ¿Listo? Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.